esta semana que viene, seguramente los agarrones del chongo y los piquetes de ojo, los jalones de nariz, la sacada de sangre, por no decirlo, va a ser sobre el tema, Vemos que, por ejemplo, decían en las redes sociales que Andrés Manuel López Obrador, con sus huestes dirigiendo desde el hospital, ya tiene bloqueado el Senado de la República, y que el tema va a estar caliente, muy caliente. Tan caliente ha estado que el hecho de que se haya propuesto que se iba a revisar sábado y domingo, y que probablemente el mismo sábado ya tuvieran listas en comisiones, pues los puntos en los cuales se hayan puesto de acuerdo los partidos para sacar adelante la reforma energética. De eso estoy hablando, de la reforma energética. Nosotros como ciudadanos, como mexicanos, ¿realmente qué tanto sabemos? Vienen y nos dicen unos que sí es muy buena la reforma energética, que hay que abrirnos al mercado internacional porque se requiere extraer el petróleo, venderlo y generar riqueza. Y otros nos dicen, no, es el tesoro de los mexicanos y no podemos permitir que nadie más haga usufructo de él. La pregunta estaría, ¿no estamos llegando a la posición en la que tenemos un trozo de carne y nos estamos peleando que porque ese trozo de carne solo los mexicanos nos lo podamos comer, cuando el mundo ya se ha vuelto vegetariano? Recordarán que en algún momento yo les decía que la riqueza de hoy de los mexicanos podría ser el gran dolor de cabeza de mañana. ¿Por qué? Porque ese petróleo que tenemos ahí almacenado, que no hemos sabido sacar, producir, poner en el mercado, realmente a nivel internacional, pues está dejando de tener la necesidad o el requerimiento que había hace 10, 20, 30, 40, 50, 60 o 70 años, En la actualidad se espera que para el 2040 el mundo, o hegemónicamente, estemos utilizando energías limpias, como son la energía solar, la eólica, la de los mares, que ya no se están utilizando los recursos fósiles, que son los que contaminan, y entonces se espera que un 40% de la energía en el mundo se tome de esas energías renovables. ¿Qué va a pasar entonces con el petróleo? ¿Para qué lo vamos a extraer si ya la energía no se requiere? ¿En el mundo realmente va a haber necesidad del petróleo? Estados Unidos de Norteamérica siempre ha tenido reservas petroleras, la cuarta potencia mundial en reservas probadas desde hace muchísimos años, nada más que tenían la estrategia de no explotar su petróleo en la magnitud que se está explotando ahorita, y sí consumir las reservas de los demás países para que cuando no hubiera petróleo ellos lo tuvieran en el subsuelo, y venían pagando el precio a nivel internacional. Recordarán que en alguna época estuvo en $16 el barril, en otras en cantidades mucho más altas o mayores, llegamos hasta $150 por barril. Pues eso lo soportó Estados Unidos, hasta que descubrieron que hay energías diferentes a la del petróleo, y entonces ahorita se ven en la prioridad de explotar sus yacimientos y de consumirlos, porque si no, no van a valer nada dentro de pocos años. ¿Hacia dónde va México? Bueno, pues el día de hoy vamos a agradecer de entradita el que el maestro en administración y negocios, especialista en temas del petróleo, que es el señor Ramsés Pech, nos tome la llamada. Ramsés, agradezco mucho el que nos tome la llamada. No, al contrario, les agradezco a ustedes y estoy tomando los puntos que estás poniendo en la mesa, y una parte importante que te agradezco es que podamos transmitir la información, y como dicen el eslogan de ustedes, hay que tener la información correcta para tener las decisiones correctas. Hoy en día, si no tienes información, no tienes una información correcta, no puedes tener las decisiones que te le deben de largo plazo. Y hoy en día
tiene que ser planeación de largo plazo, no de corto plazo. Sí, además como que México siempre ha visto a muy corto plazo, inclusive yo haciendo un pequeño análisis de esta reforma que se plantea, pareciera que esta reforma debió haberse hecho hace 30, 40 o 50 años, que lo que se está planteando ahorita no es para el futuro, es para el momento. ¿Cuál es la visión que tienes tú, Ramsés, a nivel global, o sea, en el mundo, con respecto al petróleo? ¿Cómo se comportan los demás países y cómo se ha comportado México? Mire, yo quiero empezar en el primer sentido. La industria de hidrocarburos es un negocio, y claro, todo negocio necesita su inversión, su recuperación de la inversión y un crecimiento sostenido de largo plazo. Cualquier negocio que no cumpla con esas expectativas no tiene una durabilidad y un retorno del capital, y sobre todo las utilidades, ya sean en costos tangibles, en recuperación de utilidades tangibles o que no son tangibles, que van a un grupo de sociedad. Y otro punto importante, tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener conocimiento del negocio, conocimiento del entorno y estar comprometidos con la sociedad. Si no tenemos esos tres ejes, cualquier planeación, corto, mediano y largo plazo, no la vamos a hacer. ¿Qué sucede en México? En México te voy a dar un dato ahorita muy importante. Supuestamente en 2010 éramos 110 millones de mexicanos. Según información, supuestamente hoy en día están comentando que están naciendo cada 3 segundos 2 personas en México. ¿Qué quiere decir? En el 2040, ¿cuánta gente va a necesitar servicios? Electricidad, agua, luz, escuela, todo. ¿Y cómo vamos a generar eso? Tenemos un problema y una disyuntiva. Porque hoy en día tenemos que la industria de hidrocarburos está basada, la ley de ingreso, en más del 35 o 40% del gasto corriente. Y la otra pregunta que tenemos que hacernos, ¿qué industria le doy $1 y me devuelve 2 pesos en ventas? En este caso es Pemex. Por cada peso que le doy, me devuelve 2 en ventas. Cuando me voy después de costos y después antes de impuestos, quiere decir que es una de las mejores empresas. Después de impuestos tenemos un gran problema. ¿Cómo le hacemos? Supongamos que un día de estos, el día de mañana, nos dice la naturaleza, México ya no vas a poder sacar ninguna cantidad de crudo, se acabó, ya no puedes explotar, 0 crudo. ¿De dónde vas a sustituir? La cantidad de dinero que utilizamos en la ley de ingresos. Es un punto importante que hay que tomar en cuenta. Sí, otra. Perdóname que te interrumpa, que de entradita, por ejemplo, la ley de ingresos estiman $89 el barril, y ya hemos estado poquito abajo de los $89, ¿no? Exacto. Ahora, una visión que tengo yo, de acuerdo a lo de las energías renovables. Entonces, la foto que tenemos hoy en día es que el barril va a costar de aquí a 4 años $100, más o menos promedio, 90, $100. Pero si las energías renovables, recordemos que la ONU y todo lo que se ha firmado con la parte de efecto invernadero, emisiones de dióxido de carbono, ¿qué van a hacer los países industrializados? Generar una fuente de negocios que puedan ejercer sobre esa política que se tiene hoy en día. El problema es que nosotros no estamos viendo de largo plazo. Pensamos que en el 2030 todo mundo vamos a poderle venderle hidrocarburos. ¿Qué está pasando en Rusia? Rusia está vendiendo el gas natural a la parte de Europa. Europa tiene sus refinerías. Estados Unidos ya se dio cuenta que el crudo que tenemos nosotros ha bajado la importación que hacen hacia nosotros. Han volteado al Medio Oriente. Brasil ha aumentado a raíz de su reforma energética. Colombia está subiendo su producción de hidrocarburos. ¿Y nosotros a quién le vamos a vender en el 2030 cuando todo el mundo ya está el mercado muy calentado? Claro. Y además, Ramsés, no sé si me estás escuchando. Sí. Ramsés, es que quedó un vacío. Te voy a comentar que, por ejemplo, Rusia, Canadá y Estados Unidos, hace 10 años todavía le compraban, por ejemplo, Estados Unidos le compraba una cantidad, el 100% del petróleo que le compraba a México era hace 10 años. En la actualidad le compra la mitad de esa cantidad de petróleo. ¿Qué va a pasar en un futuro mediano? Estamos hablando a 25 años. ¿Qué pasaría si Estados Unidos ya se convierte en exportador, como se está previendo para los próximos 10 años, y en vez de comprar petróleo a los diferentes países del mundo, les va a exportar petróleo? ¿Qué va a suceder en el mercado y cómo le va a pegar a México? Pues acuérdate lo de la oferta y la demanda. ¿Qué nos van a decir a nosotros? ¿Quieres que yo te compre el petróleo? Y acuérdate que la mezcla que nosotros tenemos son hidrocarburos pesados. Estamos yendo
a hidrocarburos ligeros. Entonces hay que ver una reconfiguración de las refinerías de Estados Unidos o de Canadá o donde vayamos a la exportación. El problema que tenemos que tener de largo plazo es ¿a quién le vamos a vender el crudo? Esto es un negocio, no es un negocio familiar, es un negocio donde hay una repartición de utilidades y beneficios en una sociedad, porque todavía dependemos dentro de la ley de ingresos. El problema es si lo vamos a ver como un negocio, hay que pensar ¿a quién le voy a vender? ¿Cómo lo voy a vender? ¿Qué tipo de producto voy a vender? ¿Y qué tengo que hacer para poder si voy a seguir pensando vendiendo hidrocarburos? ¿Cómo le vamos a hacer? Y una cosa así muy el gas natural, lo que está llamando lo de Shell Gas. Yo estoy muy de acuerdo que se haga la explotación lo de Shell Gas y lo del gas natural, pero el problema es, si explotamos mucho gas, ¿a quién se lo vamos a vender? ¿Qué industria nos va a comprar? Sabemos que en la zona sur-sureste, pues no hay maquiladoras que utilicen el gas, y no tenemos suficientes ductos para que podamos transportar gas. Todo está concentrado en la parte noreste y el centro. Entonces, la pregunta es, ¿estamos planeando en forma adecuada el negocio o estamos planeando de corto plazo? Bien. Son las 12:41, Ramsés Pech. ¿Me permitirías irnos a un corte? Regresamos y comentamos con respecto a la situación que tendría México con respecto a las energías renovables, ya sí, que ha utilizado el petróleo para comérselo, pero no ha invertido en este aspecto. ¿Te parecería? Sí, no hay problema. Bueno, vamos a un corte, son las 12:41 y regresamos con el maestro en administración y negocios y consultor internacional en aspectos de petróleo, Ramsés Pech. Bueno, ¿qué les parece que regresamos mientras tanto con el maestro Ramsés Pech? Él es máster en administración de negocios y consultor internacional sobre este aspecto que es petróleo. Ramsés Pech, ¿cuál es el futuro que se prevé en los próximos 10, 20, 30, 40 años a nivel mundial con respecto al petróleo? ¿Hacia dónde va la tecnología? ¿Se va a seguir consumiendo los fósiles para generar energía o vamos a llegar al punto en que México va a tener que comprarle la energía a Estados Unidos de Norteamérica? Mira, los próximos, que serán 20, 30 años, la utilización de hidrocarburos fósiles se va a continuar en un punto intermedio, ya no de tanto de crecimiento de utilización. Tenemos que ir pensando en México en el cambio de las energías renovables, en el punto estricto de la palabra, que hemos firmado muchos tratados con la ONU y con varios países sobre la parte de energías renovables. Un dato que puedo proporcionarles el día de hoy es que nosotros actualmente generamos un 4% con energías renovables y tenemos en el plan estratégico que está en la página de la Secretaría de Energía, en el 2035 deberíamos de estar cumpliendo con un 35%. Y lo que yo vuelvo a repetir, ¿cuáles son las energías que pueden ser alternativas? Como lo habías dicho al inicio, tenemos la solar, tenemos la eólica, tenemos también el gas natural, que es una parte importante, no produce tanto dióxido de carbono ni produce efectos invernadero que nos puede producir los hidrocarburos. Lo que yo estoy definiendo es que hay que tener energía renovable, el gas natural y una buena eficiencia del tipo de energía a utilizar. ¿Qué quiere decir esto? Y les voy a dar otro dato. Por ejemplo, en Estados Unidos, una casa que tiene 1, 2, 3 recámaras, sala, comedor, cocina, tiene aire acondicionado central todo el día, una estufa eléctrica, su boiler es eléctrico, la bomba de agua es eléctrico, todo es eléctrico, un recibo comúnmente el bimestre le salen $250. En México eso mismo nos sale casi el 150% del costo. ¿Cómo lo vamos a hacer reducción? Tenemos que hacer una transformación total de la industria de la energía y de la transformación para nosotros. Y te voy a dar otro dato, por ejemplo. Ramsés Pech, ¿en México nos cuesta más que en Estados Unidos, a pesar de que somos los superproductores de petróleo? Somos más, es más cara, te voy a decir, y es un dato nada más de el promedio. En la cuesta, en Tabasco más o menos cuesta entre 12 y 15 mil pesos el bimestre de luz. O sea, energía eléctrica 12 o 15 mil pesos el bimestre. El bimestre, pues correcto. Imagínate en mayo, junio, ¿cuánto les podrá salir a las gentes que viven en Villahermosa, Tabasco? O en la zona sur-sureste. Sabiendo que tenemos cuántas presas, tenemos 3 presas ahí, pero no tenemos un ducto que pueda generar, que tengan
la Comisión Federal de Energía Cogeneración de Electricidad. ¿Cuál es lo que hay que también observar en la Comisión Federal de Electricidad, que está dentro de la parte de energía? ¿Por qué la Comisión no nos puede dar la apertura a las industrias que puedan generar su propia electricidad y cuánto costo pueden tener? Una reducción hasta del 30% de reducción de costos las empresas. Pero tenemos que hacer una reconfiguración de la estructura de cómo transportamos la energía, cómo la producimos y cómo tenemos que estar de aquí a 20, 25 años. Porque no todo va a ser hidrocarburos directamente energías renovables. Si estamos dentro de los tratados de reducción de dióxido de carbono, efecto invernadero y todo eso, no podemos estar inmersos. Pues bien, ahí tenemos un panorama un poco más claro. Yo te voy a agradecer muchísimo, Ramsés Pech, maestro en Administración de Negocios y consultor internacional con temas del petróleo, el que pudiéramos contactarnos contigo el día miércoles de 4 a 5 de la tarde en Voces al Aire para seguir comentando sobre este tema que sin duda va a estar pero calientito la próxima semana. Sí, y no más quería agradecerte y no más quiero dar último dato, mira. Ajá. La inversión de Pemex es de 27 mil millones para el próximo 2014 de dólares. Ajá. Estados Unidos el año pasado entre Shell Gas y Aguas Profundas invirtió 60 mil millones de dólares. Nada más, o sea, hay una diferencia pero inalcanzable, ¿no? Pero nada más en dos proyectos, los 27 mil millones en todo México, refinación, petroquímica, Pemex, exploración y producción. Sí, imagínate que nada más el presupuesto total que tiene México de un año, esto se lo están gastando en un proyecto o dos proyectos. Exactamente. Y que podríamos decir que en México cuántos proyectos se necesitarían realmente echar a andar en un año como para emparejarnos a Estados Unidos. Es bastante. Tenemos, por ejemplo, necesitaríamos para emparejarnos, yo creo que tenemos que tener alrededor más de 20 proyectos al año, porque en el plan estratégico 2014-2018, en la parte de la inversión, claramente dice ahí que la inversión que se tiene es para el mantenimiento de producción. Ahí lo dicen los... O sea que se requeriría un 20,000% del presupuesto asignado a Pemex para que empezamos a llegarle a los talones a Estados Unidos, ¿no? Para incrementar la producción, porque ahorita tenemos 2.5 mantenimiento de producción. ¿Cómo quieres la inversión de ahorita es de mantenimiento? Hacer una inversión de crecimiento, cuando menos tendríamos que gastar entre 45,000 a 55,000 millones de dólares. Imagina. Para poder incrementar la producción. Pero hay que hacer una planeación de largo plazo, pero no solo de hidrocarburos, sino también de la parte de cómo hacemos la transformación de la industria. Por ejemplo, lo que acabo de dar el dato de la luz, ¿cuánto nos cuesta? ¿Por qué no podemos bajar la luz? Porque mira que hay gente de mano fácil, se le podría decir, ¿no? Que nada más oye números y se empieza a sobar las manos, ya se imagina sus cuentas en Bermudas y en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Por eso es por lo que no estamos avanzando. Y ya nada más para terminar, yo creo que debemos de tomar en cuenta, y yo no soy político, soy técnico y bueno, pues tuve más de 20 años en la industria de hidrocarburos y sigo trabajando. Deberíamos de preguntarnos y girar la cabeza hacia los que estamos en la industria y los que estamos día a día preguntándonos cómo le podemos hacer para eficientar los costos. Porque claro, el que está en el pozo o el que está en la refinería es el que sabe qué le falta. Sí, los que están en el escritorio pues nada más quieren ver qué se llevan. Ramsés Pech, te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada y el miércoles estaremos en contacto contigo para que nuestra audiencia se entere de cuál es la realidad del petróleo a nivel global. Bueno, les agradezco mucho y gracias por la llamada y las atenciones a mi persona. ¿Dónde te pueden seguir aquellos que quisieran obtener más información sobre la industria petrolera? Tengo mi Twitter que es @economiaoil y hay una página que se llama Economía Oil, Ramsés Pech, ahí lo pueden buscar ya sea en los buscadores que están en internet y ponen Economía Oil, Ramsés Pech y ahí hay una página que tienen bastante información que puede ayudar para la toma de decisiones. O con tu nombre y ahí se va directito a tu página. Muchísimas gracias, maestro en Administración y Negocios, consultor internacional sobre temas del petróleo, Ramsés Pech.